L de libertad. Café Tatiasca, el café del gran señor. Disfruta de un auténtico café 100% orgánico, sembrado, cultivado y cosechado por mujeres nahuas en la sierra de Zongolica, Veracruz. Disfrútalo mientras te ponen bella en Ludic Salón y solicítalo al 6622-336232. Café Tatiasca, auténtico de altura. La protagonista de tu vida y brillar a cada momento, Ludic Parlor Salón es la solución. Contamos con servicios de manicure, pedicure, mini spa, mani y gel color, pedi spa, cortes, tintes, spa para cabello y mucho más. Visítanos, Boulevard Morelos, número 717, local 4, en Plaza Terza. Haz tu cita al 688-1286. Aprovecha las promociones por aniversario. Ludic Parlor Salón, siempre a la vanguardia. Estamos escuchando Radio Sol 106.3 FM. Un nuevo brillo en la radio. Café Tatiasca, el café del gran señor. Café auténtico de altura. Presenta. Charlando con las expertas. Pues es un gusto recibir, así como el miércoles de la semana pasada, a la experta, la doctora en antropología social, Laura Carrera Lugo, que ella es especialista en prevención social. Se ha enfocado a promover, ¿sí?, pues estrategias de neuroeducativas para atender el sano desarrollo de niñas, niños, ¿sí? Y va a dar una conferencia, La humanidad se aprende en casa, en la guardería y en la escuela, el próximo miércoles, pasado mañana, día 4, en el auditorio del Departamento de Medicina de la Universidad de Sonora, desde las 8:30 ya pueden estar ustedes ahí. Bienvenida, Laura. Muchas gracias. Qué bueno que estés de nuevo, que tuviste oportunidad de estar de nuevo con nosotros, es un gusto. Muchas gracias, ¿Cómo va la promoción de aquí de la conferencia? Pues, mira, ¿Ya la preparaste? ¿Ya? Claro, por supuesto, ¿no? Ya está preparada. Bueno, tengo muchos años, como ya dijiste tú, trabajando, y como lo dije el otro día, en prevención social de la violencia y la delincuencia, pero fíjate que en los últimos años me he metido mucho al tema del cerebro, cómo funciona el cerebro. Tú sabes, te acuerdas que la década de los 90 fue la década del cerebro, y pues a partir de los avances de la tecnología han permitido muchos avances de la ciencia, y en los últimos años los estudios del cerebro han sido como mucho más contundentes, más fuertes, valiosos, etc. Y se ha ido abriendo paso el concepto de neurodiversidad. De neurodiversidad. Muchas otras. Exactamente. Neurocultura, ¿no? O sea, eso... Y la multiplicidad de inteligencias. Antes era solamente la memoria y el raciocinio, ¿no? Ahora ya sabemos que existen múltiples, ¿cómo se llama? Inteligencias, y que además, bueno, pues muy importante, algo que incluso ya tiene 20 años, que es la inteligencia emocional, sí, que es fundamental, lo de Daniel Goleman, y que fundó escuela, y que a partir de ahí han venido muchos avances, ¿no? Y en esta parte, para mí, me parece que es un tema clave, es fundamental, porque el avance de la tecnología y a su vez el avance de la ciencia le está poniendo muchos retos al desarrollo del ser humano. Como que antes no nos cuestionábamos qué es un ser humano, cómo se forma, como que bueno, pues tú nacías de alguien y ahí te criaban. Y lo dábamos por descontado. Sin embargo, en los últimos años sí ha empezado una discusión de que bueno, ¿y cómo se hace el ser humano? Incluso hay una gran investigación ahora sobre qué es un bebé, cómo conecta sus neuronas, cómo piensa, cómo se mueve, cómo se relaciona primero con la mamá, cómo aprende a comer. Son últimos, te estoy hablando de estudios de 2, 3, 5, 10 años para acá, que la ciencia ha volteado a ver cómo piensa un bebé, cómo nace, cómo viene,
cuáles son las capacidades innatas que trae y cómo, qué intervención tiene el contexto social, el contexto familiar, el contexto donde se va desarrollando, y luego posteriormente si lo va a la guardería, qué pasa en la guardería o qué impacto puede tener en él o ella, y luego qué pasa en la escuela. Y este tema que voy a tratar es que los primeros profesores del bebé, de ese niño, de esa niña, pues son los papás, es la mamá y el papá, y luego son los hermanos, en primer lugar la mamá, y cómo viene todo este desarrollo, que de alguna manera eso lo platicamos en la reunión anterior. Y muy importante, algo que tampoco no nos preguntamos, cómo se genera la humanidad, cómo una persona, un ser humano aprende realmente a ser un ser humano. Es decir, porque si tú tienes un bebé y lo dejas escondido en la oscuridad o en un cuarto y nunca le hablas, nunca lo ves, pues es un animalito y pierde esas capacidades, pierde todas sus capacidades dependiendo en qué momento esa persona o ese niñito o esa niñita sale y entonces empieza a interactuar con el mundo, por lo menos con su mamá. Como aquellos ejemplos de bebés que se pierden en el bosque o en la selva, o niños, Ajá. y que a los años los encontraban y ya no eran humanos. Ya no eran humanos y no, por ejemplo, todo el tema del lenguaje ya es bien difícil que lo adquieran, que se recuperan, porque como decíamos el otro día, el cerebro cuando no usas una función la podas, ¿no? Es decir, prácticamente ya no la usas. Hace algunas décadas los doctores, cuando algún bebé tenía una infección, por ejemplo, en el ojo, le tapaban el ojo y resulta que el ojo, el cerebro desconectaba, y después el ojo estaba bien, pero ya la vemos con la parte de atrás del cerebro, entonces ya la desconectó y ya imposible recuperar, ya nunca recuperas la vista, precisamente porque se recomendaba poner algún doctor o alguna mamá o alguna abuela les ponía un parche. Lo mismo pasa con el lenguaje, y tú sabes pues que el lenguaje es la clave para volverte humano, ¿no? Es decir, al final de cuentas es lo que te enseña. El lenguaje es la posibilidad también de que pienses, de organizar tus pensamientos, y es ahí donde vas aprendiendo lo que es, independientemente de la mirada, el cariño, el afecto, pues también las palabras son los que te llevan a conceptualizar ya al tercero, cuarto año, ¿no? Es decir, de tu vida empiezas a pensar en los valores, empiezas a ver lo que es bueno, lo que es malo, que sí se vale, que no se vale en la vida, empiezas a relacionarte, y pues la base de las relaciones pues es el lenguaje, ¿no? Y eso es la parte fundamental. Y de eso se va a tratar la conferencia. Voy a hablar mucho de los porqués y algunos cómo, y al final de cuentas yo creo que hoy más que nunca se está discutiendo mucho esto, porque si uno piensa en generaciones, las generaciones de hoy, muchas mamás y papás están educando o están amamantando a sus hijos con el celular en la mano, y eso lo que hace es que no haya esa ancla de la mirada, que es fundamental, la palabra, hay mucho silencio, o muchas mamás que son muy productivas y que están trabajando con la computadora y con el niño prendido o la niña prendida en el pecho, y pues no se están dando cuenta de que al final de cuentas el niño o la niña necesita esa ancla, necesita esa mirada. Y de cómo los están impactando. Exactamente. Y luego aparte, pues toda esta falta de miradas del padre y la madre porque están en el celular, y también ellos desde chiquitos están, desde bebés les ponen la pantalla para entretenerlos. Hoy hay muchas cosas que están sucediendo que estamos perdiendo un tanto de humanidad, ¿no? Es decir, estamos al final de cuentas dejando atrás esa parte del cerebro social que es fundamental, porque al final de cuentas el cerebro social lo que te ayuda también es para desarrollar tu autoconcepto, lo que piensas de ti mismo, y también tu autorregulación, ¿no? Es decir, tus derechos terminan donde empiezan los derechos del otro, el tema de la responsabilidad, el compromiso, que muchas de esas cosas pues se siembran en la primera infancia, del 0 a los 9 años.
Y eso es la clave, eso es fundamental. Y luego, bueno, pues cómo funciona el cerebro reptiliano, cómo funciona el cerebro límbico, cómo funciona, me voy a dedicar más a la parte límbica, y luego pues lo que conocemos un poquito más, que es la corteza, el neocórtex, toda la parte externa del cerebro, que es donde tenemos, digamos, las partes, digamos, pues, donde tenemos, donde escuchamos, la vista, el razonamiento, la lógica, y luego dividido en dos partes del cerebro, la parte racional, el izquierdo, y la parte emocional, el derecho. Entonces, estas combinaciones. ¿Qué tan importante es, Laura, que cuando dos personas están hablando, ¿sí?, se vean? ¿Y qué tan negativo o no es que cuando una persona esté hablando, el otro esté haciendo algo con el celular o con lo que sea? Así es muy importante. Es como si tú, o sea, tú cómo te enamoras o cómo te has enamorado de tus parejas, pues es con la vista, ¿no? Es decir, luego con la palabra. Pues no te enamoras volteando a ver a otra persona, o no puedes estar hablando y viendo para otro lado, porque entonces ni tú estás concentrado. No hay conexión. No hay conexión. O sea, lo que se está sucediendo, tú has dado con la palabra exacta. En las últimas décadas, sobre todo en lo que va de este siglo, ha habido una desconexión entre las personas. Y la conexión es con la mirada, es con la palabra, es con el corazón, y yo creo que, o sea, no yo creo, la neurociencia dice que eso entre el cerebro, por supuesto. Exactamente. Bueno, entra el cerebro, y el cerebro puede entrar también si estoy viendo para otro lado, pero anda para otro lado también. Exactamente. El cerebro siempre está ahí. Está ¿sí? ahí. Nomás que a lo mejor acá le están yendo a la persona y el cerebro está acá. Y fíjate tú, los avances de la neurociencia ahora, pues es que finalmente el órgano más complejo, maravilloso, es impresionante, pues es el cerebro, ¿no? Ese es el órgano. Ahí somos, ahí pensamos, ahí sentimos, ahí tenemos las emociones, ahí tenemos todo, prácticamente todo lo tienes en tu cerebro, todo lo que eres lo tienes en tu cerebro. Y es una región, por decirle de alguna manera, muy explorada, pero al mismo tiempo con grandes zonas muy vírgenes. Yo creo que no está explorado. Está en ese proceso, por eso decía, la tecnología ha permitido un enorme avance ahora, acceder al cerebro, cosa que antes pues había con la observación, observación y abrir cerebros. Finales del siglo antepasado, principios del pasado, hubo muchos estudios del cerebro y hubo muchas teorías que hoy se han ido modificando. Ahora, afortunadamente, pues puede ser ver el funcionamiento del cerebro en tiempo real, cómo es. Con un monitor ahora, estar ahí. Por ejemplo, hay avances de la ciencia. En Colombia hay un grupo, en la Universidad de Colombia, hay un grupo de investigadores que incluso tienen una red internacional de muchísimos investigadores en todo el mundo que están explorando el cerebro. Y aquí tiene que ver con, ¿te acuerdas cuando pues hace 20 años, 93 más, todo el tema del descubrimiento de la genética y del gen y toda esa cuestión, y todo lo que se encadenó, el cerebro están haciendo igual, están haciendo el mapeo cerebral. Y ese mapeo todavía está en estudio. El día que se logre mapear, pues el Alzheimer, el Parkinson, todas esas, digamos, enfermedades neurodegenerativas, pues van a poder enfrentarse, ¿no? Hay unas investigaciones increíbles. Y al final de cuentas, pues todo lo aprendemos con el cerebro. Así es. ¿No? Oye, Laura, hay una cosa que a mí me inquieta y me gustaría compartírtela. Mira, yo siempre he cuestionado a mis amigos los terapeutas de pareja, de familia, que van y todo. Yo le decía a mis amigos, algunos de mis amigos, digo, oye, a ver, acá todo el que viene contigo, ¿sí?, terminas diciéndole, siempre va por delante la receta. Necesitan mejorar su comunicación, ¿sí? Problemas de pareja, mejorar su comunicación. Problemas padres-hijos, mejorar la comunicación. Todo. Hazle un muy buen recetario, perfecto. Le digo, ¿y les dices cómo?
Y algunos dicen, bueno, pues es que todo el mundo sabe. No, le digo, yo creo que es algo de las cosas sabidas, que se supone que todos sabemos comunicarnos, y no es cierto. No es cierto. Bien, partiendo de esa premisa, o de esa analogía, yo te preguntaría, Laura, a ver, tú dices, la humanidad se aprende en casa. Entonces, alguien que nos está escuchando, una joven mamá, un joven papá, tiene un bebé, dice, me gusta, sí, vamos a ver, gordo o gorda, a ver, acá, vamos a hacer que la humanidad se aprenda en casa. En este bebé que tenemos aquí de 2 meses, vamos. ¿Cómo se hace? ¿Qué es eso? Mira, ¿cómo se hace? Ajá. ¿Qué hace? Ajá. Mira, antes de corresponderte esto y quisiera comentarte una cosa. Hace un año exactamente estuve aquí en Hermosillo y en la Secretaría de Seguridad Pública, el secretario me invitó a darles una conferencia y había muchos policías y había unas 300 personas. Fue en torno al 8 de marzo. Y fue muy interesante porque no fue exactamente el tema de las mujeres, etcétera, sino que una conferencia sobre las diferencias del cerebro del hombre y la mujer. Porque hay muchos estudios ahora que han identificado que al final de cuentas pues naces con las mismas conexiones, etcétera. Pero ahora incluso en los estudios que se están haciendo de los bebés, fíjate qué interesante. Los estudios que se están haciendo con los bebés cuando es niña, la leche de la mamá es diferente entre niños y niñas. Porque lo que necesita es distinto. Porque lo que y la naturaleza es tan sabia que le da lo que Entonces necesita. tiene más fósforo y no recuerdo qué otra cuestión, pero tiene otra cuestión. En las bebés niñas. Ajá. Y además da más leche. Incluso para el segundo niño, cuando es niña, porque la están preparando para otro tipo de cuestiones. Entonces, acuérdate que también el cerebro, decíamos el otro día, pues está partido por la mitad. Son 2 hemisferios completamente diferentes. Con sus funciones muy a todo dar cada uno, ¿no? Pero el cerebro, tanto el neocórtex como el límbico, están completamente divididos y tienen funciones, digamos, diferentes. Y siempre se dijo que el cuerpo calloso, lo que une, la base que une un cerebro, la mitad de un cerebro del uno con el otro, es más grueso en un hombre, en una mujer que un hombre. Eso lo que hace es que haya más posibilidades de tener como una visión más integrada, una visión más holística, ¿no? Es decir, de integrar más la parte emocional, el cerebro derecho con el cerebro izquierdo. Las mujeres, por ejemplo, vemos más colores. Las mujeres tenemos, en vez de tener un cuerpo piloso para huir, como ustedes en el caso de los hombres, tenemos 2, ¿no? La amígdala es un poquito más pequeña en los hombres que en las mujeres. Los cerebros de las mujeres y de los hombres y mujeres maduran en la etapa de la primera infancia de manera distinta. Todos los cerebros maduran de manera distinta. Los cerebros son únicos y tienen maduraciones diferentes. Un niño puede aprender a leer más rápidamente, otro más lentamente, y por eso no puede haber evaluaciones estandarizadas. Porque el cerebro no es estándar. Porque el cerebro no es estándar. Y las niñas, por ejemplo, en la adolescencia, tienen, lo voy a poner así, como más juicio que los niños, porque su amígdala, la conexión de la amígdala con la corteza prefrontal madura mucho más rápidamente que en los niños. En las niñas antes de los 20, 22, y en los jóvenes o adolescentes después de los 25 en adelante. Entonces, todo lo que podemos hacer, la pregunta que tú me hacías es, pues todos los ejercicios que podemos hacer con los niños, que sepas que cuando estás hablando con un niño no le estás hablando a una parte externa, le estás hablando a un cerebro, y que ese cerebro está conectando con tu mirada, que ese cerebro está conectando con palabras, que ese cerebro está conectando con conceptos, que sepas, por ejemplo, que hay palabras que de chiquito no te van a entender, como un no, que hay que enseñarlos, que el niño y la niña aprenden por imitación, son lo que le enseña el papá o lo que le enseña a la mamá. El niño no es travieso porque sí,
¿no? Que es el niño no puede nacer con cierto tipo de temperamento, pero el entorno es el que lo regula, y el entorno inmediato es la mamá y el papá. ¿Quieren seguir escuchando a Laura? Bueno, aparte de que pues, ya entren al YouTube y van a volver ahí, va a ser que la 150-6 o algo así, ¿no? Laura Carrera, pueden volver a ver en Facebook, en nuestra página. Y, muy importante, vayan el miércoles ahí a la Escuela de Medicina, a partir de las 8:30, para que sigan escuchando a Laura. Un gusto escucharte. Gracias, Cormac. Muchas gracias. El espacio empieza a las 9:30, pero llegan desde las 8:30 por el estacionamiento, se registran, etc. Pues tomamos el separador, lo colocamos y ¿qué vamos a hacer, Juan, ya para irnos? Ludic Parlor Salón, presente en Confieso que he leído. La frase del día. Un libro es la única cosa inmortal. Rufus Shott, jurista y orador estadounidense. Tomamos nuestro separador, lo colocamos y te recuerdo que es un gusto haber compartido contigo este tiempo y este espacio. Te invito para que mañana los compartamos de nuevo. Y para que tengas una buena noche, podemos escuchar a Amalia García. Amalia Mendoza, que además canta Amalia. Sí. Y nos vemos mañana.